En lugar de elegir una persona formada que ha conseguido salir de la caverna, la democracia prefiere un demagogo que le cante bien a los oídos de la mayoría y les diga lo que quieren escuchar. Esta reflexión, inspirada en las críticas de Platón en su obra La República y reinterpretada por Cooper en 2009, captura una de las mayores paradojas del sistema democrático: su tendencia a favorecer el populismo por encima de la preparación y el conocimiento. Desde sus orígenes, la democracia ha sido celebrada como la forma más justa y acertada de gobernar, un sistema en el que las decisiones que afectan a una comunidad son tomadas por la mayoría a través del voto. En teoría, esto garantizaría la igualdad de derechos y la libertad de expresión para todos. Pero, ¿y si la democracia no es tan perfecta como nos han hecho creer? En este video quiero plantearte una idea no muy popular. La democracia, tal como la conocemos, está sobrevalorada. Tiene falencias profundas que están presentes desde su concepción misma y que merecen ser revisadas a fondo. El origen de la democracia se remonta a los pequeños grupos de cazadores-recolectores, mucho antes de que las sociedades agrarias y sedentarias se establecieran. En estos grupos de entre 50 y 100 personas, las decisiones se tomaban por consenso sin que existiera un líder definido. A este fenómeno se le conoce como democracias primitivas. Sin embargo, la democracia como forma de gobierno tiene su punto de partida en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad-estado de Atenas, alrededor del año 508 a.C. En aquel entonces, las ciudades-estado griegas estaban gobernadas por sistemas que, vistos desde hoy, no ofrecían mucha participación al pueblo. Estaban las tiranías, donde el poder recaía en un solo líder absoluto que tomaba el mando por la fuerza. Estaban las aristocracias, donde el gobierno se reservaba para unas pocas familias de élite, educadas durante generaciones para gobernar, supuestamente en beneficio de la sociedad. Y por supuesto las monarquías, lideradas por reyes cuyo poder era hereditario. En este contexto de desigualdad y privilegios, Atenas decidió romper el molde y experimentar con algo radicalmente distinto. El cambio fue impulsado por Solón, uno de los 7 sabios del mundo antiguo y legislador ateniense. Solón reformó el sistema aristocrático, debilitando el poder de las élites y otorgando a cada ciudadano libre el derecho de participar en las reuniones de la asamblea. Eso sí, ciudadano libre significaba exclusivamente hombres libres, ni esclavos, ni mujeres, ni niños tenían lugar en esta naciente democracia. Estas reformas respondieron a un contexto social tenso. Las clases bajas, especialmente los campesinos endeudados, clamaban por cambios, mientras que las élites intentaban preservar sus privilegios a toda costa. Con el paso de los siglos, la idea de democracia evolucionó. Fue durante los siglos XVII y XVIII, gracias a hitos como la Revolución Francesa, que países como Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Canadá y Holanda comenzaron a instaurar procesos asamblearios. Más tarde, la Revolución Industrial y los movimientos sociales del siglo XIX allanaron el camino hacia la democracia representativa que conocemos hoy. Este modelo político fue adoptado por la mayoría de países porque prometía garantizar la igualdad, dar voz a todas las personas y evitar los abusos de poder. Sin embargo, está claro que no es perfecta. Winston Churchill lo expresó de manera brillante: la democracia es el peor sistema de gobierno, salvo todos los demás que se han probado. Y sin embargo, sigue siendo el estándar universal de legitimidad política. Pero la verdadera pregunta es si este sistema, nacido hace miles de años en un contexto tan diferente al actual, sigue cumpliendo las promesas que le dieron origen. Empecemos analizando ciertas generalidades que, lejos de acercarse al ideal democrático, se convierten en retos a superar. Más adelante contextualizaremos estas ideas con ejemplos y sucesos más recientes y cercanos a nosotros. La democracia parte de la premisa de que no existe una verdad absoluta. De lo contrario, no tendría sentido llegar a un consenso. Por eso los individuos formamos nuestras opiniones y nuestras reflexiones, y gracias a la democracia podemos darles voz ante la sociedad. Sin embargo, uno de los errores fatales de este sistema es pensar que la igualdad es la respuesta para la toma de decisiones. En su obra La República, Platón nos advierte que en una sociedad donde predominan la opinión y la emoción sobre el conocimiento, no podemos esperar que la población determine lo que es mejor para ella misma. A pesar de vivir en la era de la información y del acceso a Internet, la mayoría de las personas carece de conocimientos fundamentales en áreas como economía, política exterior o comercio. El ciudadano común, en la mayoría de los casos, no está capacitado para tomar decisiones cruciales sobre su futuro. Imagina, por ejemplo, que estás gravemente enfermo y necesitas una cirugía para sobrevivir. ¿A quién le confiarías tu vida? Es un cirujano experto, ¿verdad? Él es quien decide cómo proceder con el procedimiento, no un matemático, ni un economista, ni un informático.
Es un profesional formado que ha dedicado años a estudiar y a perfeccionar su habilidad. Pues bien, lo mismo debería aplicarse al gobierno de una sociedad. Solo los más capacitados deberían tener la responsabilidad de dirigirla. Este principio, aunque lógico, se ve contradicho en las elecciones democráticas. El ganador no es necesariamente el más preparado, sino el más populista. Cuanto más ignorante sea el pueblo, más fácil es apelar a sus emociones y prejuicios. Y el lenguaje de las pasiones, como bien sabemos, lo puede hablar cualquiera. A la democracia no le importa cuáles son los hábitos o las acciones pasadas de sus políticos, siempre y cuando se comprometan a ser los amigos del pueblo, decía Platón. Y no estaba equivocado. Esta reflexión nos lleva a una de las mayores debilidades de la democracia, la falta de educación en la sociedad, su verdadero talón de Aquiles. Es precisamente esta ignorancia la que abre la puerta a la manipulación masiva. De nada sirve que un pequeño grupo de personas analice propuestas y discursos políticos si, al final, la mayoría de la población termina votando por el candidato más populista, aquel que sabe cómo apelar a las emociones, aunque sus propuestas carezcan de sustancia. Este comportamiento, impulsado por el favoritismo hacia el populismo, conduce inevitablemente a una democracia fallida. Platón ya advertía que la democracia, sin una base sólida de conocimiento y reflexión, era el último paso antes de la tiranía. Para evitar este destino, la educación debe ocupar un lugar central en la sociedad. Como decía Sócrates, los males de una nación solo desaparecerán cuando los reyes se conviertan en filósofos o los filósofos se conviertan en reyes. Este fenómeno no se limita a la ignorancia política, sino también está estrechamente relacionado con la manipulación mediática. Hoy en día, los medios de comunicación tienen un poder enorme para moldear la opinión pública. Lejos de ser simples informantes, muchos de ellos se convierten en actores que polarizan a la sociedad y alimentan las emociones de las masas. Aunque los medios deberían reflejar la realidad, en muchos casos la distorsionan para ajustarse a intereses particulares, favoreciendo a ciertos políticos y a ciertos grupos sobre otros. No solo eso, con la llegada de las redes sociales proliferaron las fake news y nuestros líderes usan esta herramienta de desinformación para profundizar la polarización social. Desde María Fernanda Cabal, quien habló del terrorismo transnacional con un cartel de Se Busca que señalaba a youtubers famosos como guerrilleros, hasta la manipulación de imágenes como la de Gustavo Petro con una mujer sosteniendo un rifle, cuando la foto original era completamente diferente. Incluso nuestro propio presidente enalteció a Jordi el Niño Polla, el actor porno, diciendo que era un joven boyacense campeón nacional de física, solo para resaltar su gobierno. Este juego político hace mucho tiempo que dejó de ser sobre quién tiene las mejores propuestas o el plan más sólido para el futuro. Hoy se ha transformado en una competencia por difamar al oponente, sin importar cuánta información se deba manipular para lograrlo. Y aquí surge otro reto fundamental para la democracia: mejorar la calidad de la información que consumimos y fomentar un pensamiento crítico, capaz de distinguir entre lo que es realmente importante y lo que solo busca manipularnos. Pero los problemas de la democracia no terminan aquí. La corrupción, la compra de votos y el abuso de poder son otros de los grandes enemigos de este sistema. Si bien la democracia promueve la igualdad de voto, ¿cómo podemos garantizar que este derecho se ejerza de manera efectiva cuando los intereses privados y las corrupciones políticas intervienen? La manipulación de elecciones, el financiamiento ilícito de campañas o el uso del poder para beneficiar a unos pocos son solo algunas de las formas en que el sistema se ve trastocado. De nuevo, este es un reto: luchar contra la corrupción y el abuso de poder, fortaleciendo las instituciones y promoviendo un gobierno transparente. En Colombia, la corrupción, la compra de votos y el financiamiento ilícito de campañas políticas son tristemente el pan de cada día. Hemos llegado a un punto en el que los colombianos, en lugar de indignarnos, hemos normalizado estos actos y muchas veces les restamos la importancia que realmente tienen. Pero, ¿cómo podemos sentirnos orgullosos de ser una república democrática cuando escándalos como el de Odebrecht son casi emblemáticos en nuestra política? Para quienes no están familiarizados, resumámoslo. Odebrecht es una constructora brasileña. Organizó un esquema sistemático de sobornos para obtener contratos de obras públicas en varios países de América Latina, y Colombia no fue la excepción. Aquí la empresa pagó $11 millones en sobornos para asegurar proyectos clave,
como la Ruta del Sol 2. Políticos, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, y empresarios fueron salpicados por el escándalo. Incluso campañas presidenciales de alto nivel fueron señaladas, como por ejemplo la de Juan Manuel Santos o la de Óscar Iván Zuluaga, ambas en 2014. Y no olvidemos el caso de Aida Merlano, la excongresista que llegó a ser electa como senadora, aunque nunca pudo ejercer porque fue condenada a 15 años de prisión antes de asumir su cargo. ¿Su crimen? Orquestar y dirigir una organización criminal electoral conformada por empresarios y políticos, destinada a la compra masiva de votos para perpetuar su hegemonía política. Como si esto no fuera suficiente, la historia tomó un giro aún más absurdo cuando Merlano protagonizó una cinematográfica fuga. Este tipo de situaciones que en otros países parecían sacadas de una novela de ficción, aquí son parte de la cotidianidad. Casos como estos no solo exponen las fallas de nuestra democracia, sino que también nos obligan a preguntarnos si realmente estamos tan lejos de convertirnos en una democracia fallida. En conclusión, la democracia, con todos sus fallos y limitaciones, sigue siendo el sistema que más se acerca al ideal de un gobierno justo. Sin embargo, no podemos darnos el lujo de idealizarla. Precisamente en su imperfección radican tanto sus mayores desafíos como sus mejores oportunidades. Decir que la democracia está sobrevalorada no es negar sus virtudes, sino cuestionar la forma en que muchos la veneran como un modelo perfecto e intocable. La realidad nos demuestra que está lejos de serlo, pero al reconocer sus defectos, dejamos de verla como un destino alcanzado y comenzamos a entenderla como un camino en construcción, uno que solo avanzará si enfrentamos con valentía sus problemas. Porque al final, la democracia no es solo un sistema, es un reflejo de quienes la componen, y su mejora depende de nuestra capacidad como sociedad para educarnos, ser críticos y trabajar por un futuro más equitativo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho, pues tu permanencia en todo el video supone un gran apoyo para mí y para el canal. Y si te gustó este video, deja tu like y no dudes en comentar tus opiniones acerca de este tema. Me despido y te agradezco una vez más por tu presencia en este video. Hasta luego.